Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a dar un resumen de los hechos del expediente número 1803 del 2023 del expresidente Pedro Castillo. Inició el 7 de diciembre del 2022, cuando el aún entonces presidente Pedro Castillo dio un mensaje a la nación anunciando 4 puntos importantes. 1. La disolución del Congreso de la República. Segundo, la instauración de un gobierno de emergencia excepcional. La convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes. Y el cuarto y último, la reorganización del sistema de justicia, incluyendo el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Este acto fue considerado por diversas instituciones públicas, incluido el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Congreso y organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un quiebre del orden constitucional, es decir, un golpe de Estado. En consecuencia inmediata, fue detenido en flagrancia por la policía, bajo supervisión del Ministerio Público. Se le imputaron delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y otros. Se dictó detención preliminar por 7 días, luego de ello prisión preventiva por 18 meses. El abogado de Pedro Castillo interpuso una demanda de habeas corpus alegando la vulneración de su libertad y de sus derechos fundamentales. Bueno, en cuanto a las actuaciones procesales, el 8 de diciembre del 2022 el juez supremo declaró legal la detención de flagrancia contra Pedro Castillo Terrones, por lo cual trazó intentó disolver el Congreso. Días después, el 15 de diciembre, se dictó prisión preventiva por 18 meses por supuestos delitos contra la rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Paralelamente, el Congreso también emitió la resolución 001-2022-2023, que declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral, y la resolución 002 de 2022 de 2023, que levantó el antejuicio político, permitiendo su procesamiento penal. La defensa de Castillo presentó una demanda de habeas corpus solicitando la nulidad de la resolución, el reconocimiento de su condición como presidente legítimo y la anulación de la sucesión presidencial. Aquí todas estas instancias judiciales, incluido el Tribunal Constitucional, terminaron declarando improcedente dicha demanda. Ratio decidendi, razón de la decisión judicial. El Tribunal Constitucional fue claro y firme en su decisión. Estas son las principales razones que fundamentaron el fallo. El mensaje de Castillo fue un golpe de Estado. El tribunal señaló que Castillo rompió el orden constitucional al disolver el Congreso, anunciar gobierno por decretos ley y reorganizar todo el sistema de justicia, lo cual violó flagrantemente la Constitución. La respuesta del Estado fue legal y constitucional ante ese escenario de emergencia. El Congreso actuó de inmediato para proteger la democracia, aplicando el mecanismo de vacancia por incapacidad moral, el levantamiento del antejuicio político y la detención judicial se justificaron por tratarse de delitos flagrantes. Se respetaron los principios del debido proceso, con revisión judicial, derecho a la defensa y motivación escrita de todas las resoluciones. En esto también se vio la improcedencia del habeas corpus. El Tribunal Constitucional reafirma que el habeas corpus es un proceso constitucional de tutela urgente, cuya función es proteger la libertad individual y otros derechos conexos ante detenciones arbitrarias o amenazas contra la integridad de la persona. Sin embargo, no es un mecanismo adecuado para impugnar actos políticos como la vacancia presidencial. La ratio decidendi del caso de Pedro Castillo establece como puntos claves que el habeas corpus no puede emplearse para revisar actos políticos como la vacancia presidencial. Otro, el intento de disolver el Congreso constituyó un acto flagrante,
ruptura constitucional. La detención fue legal, obviamente, necesaria y proporcional en defensa del Estado democrático. El respeto a la Constitución prima frente a cualquier acto que atenta contra el orden democrático, incluso si proviene del más alto cargo. Entre las tres ideas o conclusiones generales que tenemos es que la democracia debe ser detenida incluso frente a quien fue elegido democráticamente. Un presidente electo no puede crear el orden democrático. La Constitución establece mecanismos para evitar la concentración del poder, incluso si quien los quebranta es el propio jefe del Estado. 2. El juicio político y la vacancia son mecanismos válidos y constitucionales. La vacancia por incapacidad moral permanente es una figura que permite separar el cargo a un presidente que incurra en actos graves como la ética pública o el orden constitucional. El habeas corpus tiene límites, es decir, no es una vía para discutir temas de juicio político, ni para restituir funciones a un presidente. Solo protege derechos como la libertad personal frente a detenciones ilegales o arbitrarias. En este caso, el tribunal consideró que la detención fue legal, proporcional y basada en indicios suficientes. Como conclusión final tenemos que este caso marca un precedente importante en el derecho constitucional peruano. El tribunal reafirma su rol como defensor del orden democrático y delimita con claridad los límites del poder presidencial. Incluso frente a intentos autoritarios, además, deja claro que los mecanismos de control como la vacancia y el antejuicio tienen plena validez cuando se aplican para salvaguardar la Constitución. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga